Bueno, esperemos que ahorita lleguen más, vamos a poner niñitos, ojalá que sí, si no, no pasa nada. La intención siempre es aprender y mejorar, y ese es como el lema que tenemos en el colectivo, crecer siempre en colectivo, y aunque somos poquitos, somos un colectivo. ¿Okay? Me da mucho gusto que se hayan dado una mañana de su domingo para aprender sobre este tema tan importante de rutas metabólicas, que es muy importante para nuestra carrera. Yo sé que ahorita algunos todavía están estudiando, algunas ya salieron, están haciendo prácticas, pero en algún momento, y cuando se topen con pacientes, ahí se van a dar cuenta que este tipo de información realmente es base para la práctica profesional de los nutriólogos. Por eso es que busqué que nos diera alguien este tema, que supiera del tema, que se supiera explicar y que fuera un erudito. Y pues sin más, lo voy a dejar con el doctor Carlos Zavala. Voy a hacer un anuncio, un paréntesis. El doctor Carlos Zavala y yo grabamos 3 episodios de un podcast, no sé si ya lo escucharon. Si no lo han escuchado, ¿mande? Si no lo han escuchado, escúchenlo, está muy interesante, hay un tema padre. Y sobre el podcast, mi intención es seguir grabando más episodios con diferentes profesionales, también con el doctor Carlos, porque nos la pasamos muy bien en el chisme, y de otros temas, ¿no? No nada más en este caso del TDAH. Ya está a punto de salir el último episodio, que fue sobre alimentación en TDAH, que está muy interesante para ustedes como nutriólogos, así es que si lo ven, no se pierdan de él por ahí. Bueno, les mando el link después para que lo escuchen. Ok, entonces los voy a dejar con el doctor Carlos. Muchas gracias. La vez pasada noté como que ciertas cosas estuvieron de más. No sé cómo lo hayan percibido ustedes. Bueno, con sus caras y con la dinámica o el ir y venir. Probablemente estuvo de más ciertas cositas, como ver así muy enzimáticamente cada detalle. Ahora pensé explicarlo de una forma distinta, desde meramente la clínica y con los como tintes o matices de la bioquímica. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, la vez pasada cerramos todo lo del proceso metabólico de carbohidratos con el enfoque de resistencia a la insulina y con obesidad. ¿Okay? Y veíamos que si teníamos una alza en ingesta de carbohidratos, esto iba a hacer que se iba a liberar un montón de insulina, y la insulina iba a hacer que se hiciera mucho anabolismo de lípidos, y eso iba a hacer generar inflamación, y la inflamación iba a generar lo que es la resistencia a la insulina, y ya después todos los eventos patológicos que vienen secundario a la obesidad. Ahora, profundizando un poquito más en eso, si vimos la plática pasada que primero estaba la ingesta de carbohidratos. Después de la ingesta de carbohidratos, había del intestino, entraba hacia la célula los carbohidratos. Ya que estaban en la célula, iban a pasar a la sangre. Y cuando ya estaban en la sangre, en algún momento del pasar de carbohidrato por la sangre, en algún momento de esos iba a pasar por el páncreas. Y en el páncreas, este carbohidrato iba a hacer que se estimularan unas células, que son las células beta pancreáticas, para que éstas liberaran insulina. Y la insulina iba a hacer que la glucosa tuviera la capacidad de entrar hacia el adipocito o hacia el miocito.
célula de la grasa o célula del músculo. ¿Cómo pasaba esto? La insulina tenía como una llave cerradura, un receptor con la parte externa de la célula o con la membrana. Esto hacía que pasaran un montón de cuestiones bioquímicas y activaba 3 cascadas de enzimas. Una con proteínas, unas con lípidos y otras con carbohidratos. ¿Qué hacía con los carbohidratos? Que unas cositas que están aquí flotando, que esas cositas se llaman GLUT, que es transportador de glucosa, se fueran hacia la membrana. Y en la membrana se fusionan estas como vesículas y generan esto. Y después esto, que es que se abre un canalito. Entonces, esta que anda por aquí circulando, que es incapaz de pasar libremente, va a pasar hacia el interior de la célula. Ya en la célula iba a pasar lo que vimos, que es glucólisis, que es el cambio de glucosa hacia piruvato y de piruvato hacia acetil coenzima A, y luego esto ya se iba a un montón de rutas metabólicas para hacer energía. Durante el proceso de glucosa hacia piruvato hay un pedacito aquí que se utiliza una cosa que se llama glicerol, que lo que se utiliza aquí específicamente es una cosa que se llama glicaldehído 3-fosfato, pero es un tipo de glicerol. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esto se vuelve erróneo? Esto, la retroalimentación que hace que esto funcione es esto y todo lo que sale de aquí, que es el ciclo de Krebs, y lo que sale del ciclo de Krebs, que es de la fosforilación oxidativa, que esto al final es ATP, y el ATP es igual a energía. Entonces, si está entrando X cantidad de glucosa y esa X cantidad de glucosa forma una X cantidad de ATP y ese ATP se está utilizando para algo, esto va a seguir activo. Porque quiere decir, el cuerpo detecta, si yo produzco 10 ATPs y el cuerpo necesita 10 ATPs, pues voy a seguir haciendo los 10 ATPs. Pero si esta X cantidad de glucosa hace una X cantidad de ATPs, pero el cuerpo no necesita nada de energía, estos se van a empezar a acumular. Y cuando se acumulan, es cuando mandan la señal retroactivamente para que esto se comience a cebar. ¿Para qué se ceba esto? Para que no funcione la fosforilación y no genere más ATPs. Entonces, este que está aquí se comienza a acumular ahora este. Y este que está aquí también se pudiera comenzar a acumular. Entonces, lo que hay que hacer, algo característico en el cuerpo, que todo lo que se acumula es tóxico. Entonces, tenemos que convertirlo en otra cosa que sea menos tóxica que lo que se pudiera acumular. Entonces, este lo vamos a convertir en un ácido graso. Y acá se formó otro, y vamos a formar otro ácido graso, y un montón, y otro ácido graso. Y vamos a empezar a formar un montón de ácidos grasos. Ese ácido graso aún es tóxico. Ahora lo que tenemos que hacer es empaquetarlos. 3 ácidos grasos, que la fuerza del paquete lo va a dar el glicerol, y en ese momento se llama triacilglicerol. Ahora sí,
lo vamos a dejar en la célula para que se quede ahí resguardado como una molécula de energía. Entonces, la forma como el cuerpo va a hacer que ese exceso de destrucción de glucosa, que ese exceso, porque en realidad no lo estamos necesitando, el exceso viene dependiendo del panorama de donde se vea. Acuérdense que todo aquí es relativo. Si estuviéramos haciendo ejercicio, pues no iba a ser exceso, iba a ser una necesidad normal y esto nos iba a comenzar a acumular. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando el cuerpo no necesita tanto aporte de energía, entonces estos remanentes o estos productos pueden ser tóxicos y las vías se comienzan a cebar. Entonces, lo que se acumula de acetil-CoA se va a formar ácidos grasos, y esos ácidos grasos, la forma más efectiva de guardarlos para que no sean tóxicos es juntarlos con un glicerol para que se forme un triacilglicerol. Y ese triacilglicerol se va a quedar guardado en el adipocito. ¿Ok? Entonces, en su mayoría, las moléculas lipídicas específicamente los triacilgliceroles que tenemos en el cuerpo no vienen de forma exógena, vienen de la destrucción de los carbohidratos y su producción o su síntesis hacia triacilgliceroles. Entonces, los que tenemos no necesariamente es porque los comimos, sino es porque convertimos la glucosa en lípidos. ¿Ok? Sí, quedó clara esa parte, chicas. Porque es muy interesante cómo funciona. ¿Lo puedes repetir? Sí. Entonces, si se fijan, la ingesta de carbohidratos y su metabolismo está directamente ligado a la producción de triacilgliceroles. Entonces, la mayoría de concentración o porcentaje de triacilgliceroles en nuestro cuerpo no es porque los ingerimos, es porque convertimos la glucosa en triacilgliceroles. Los triacilgliceroles son los triglicéridos. Sí, ajá. Entonces, los triglicéridos. Ahora, una dieta muy abundante en lípidos muy difícilmente va a hacer que se suba exageradamente los triglicéridos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el taller pasado, vimos cómo el carbohidrato desde la boca llegaba al intestino y el intestino se metía? Y eso tenía que ver con cierta función enzimática. Hagan de cuenta que tenemos 10 enzimas o 5 enzimas que van a meter 5 carbohidratos. No porque yo meta más carbohidratos voy a producir más enzimas. Fisiológicamente sí, en muchos procesos. A nivel intestinal no funciona así. Este está codificado para 5 y 5 va a ser. Bueno, entonces, si yo meto de más, este no va a producir de más, solamente va a tener la capacidad de estar agarrando de 5 y todo lo demás se va a acumular y va a generar una pedorrera. ¿Ok? Igual pasa con los lípidos. Los lípidos, de hecho, esta ley es mucho más efectiva con los lípidos. Los lípidos tienen una menor capacidad del intestino de adaptarse ante el exceso de lípidos ingeridos. ¿Sí? Por eso, muchos laxantes son a base de lípidos. Si ustedes se quieren laxar, pueden agarrar aceite, se lo tragan, y eso al rato, a los 5 minutos, les va a pegar chorro. ¿Ok? Porque no tenemos la capacidad de poder absorber todo eso, y como los lípidos
son osmóticamente muy activos, jalan mucha agua. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a deshidratar la célula del intestino y va a generar diarrea. Entonces, lo que comamos de más no necesariamente se va a absorber de más. Entonces, la mayoría de los triglicéridos vienen de la dieta de los carbohidratos, la mayoría, no todos. Ahora, cuando nosotros ingerimos lípidos, es un proceso muy similar al que vimos de los carbohidratos, no más que cambian ahí ciertas enzimas. Y se acuerdan que para que el carbohidrato pudiera ser metido a la célula intestinal, tenía que convertirse como de esta mesa, que está hecha de muchos carbohidratos, romperla en muchas unidades para que pudiera entrar. O sea, que fueran muchos monosacáridos en lugar de un polisacárido. Y no sé por qué estoy diciendo eso. Ya. Ese era como un proceso importantísimo de esto. Acá tiene más que ver el proceso por el cual los lípidos se vuelven más chiquitos. ¿Ok? Y esa... Y ese proceso para que los lípidos se vuelvan más chiquitos se hace por medio de la bilis. Que la bilis viene de las vías biliares. Que las vías biliares son las que está así el hígado y salen unos conductos y aquí está la vesícula y la vesícula le sale como un conductito y ese conductito llega al un área del páncreas y ese tiene otro conductito que llega al intestino. Bilis. ¿Y estas bilis de dónde salen? Del colesterol. El colesterol, el hígado lo va a convertir en productos biliares y esos productos se van a quedar aquí atorados en la vesícula esperando a que nosotros comamos algún alimento rico en lípidos para que este se exprima, se vaya por este conducto para aquí y luego se vaya al intestino. Y en el intestino lo que hace, si tenemos una bolita así de lípidos que se llaman micelas, lo que hace la bilis, se da cuenta que se mueve así, como el BioShaker que mueve así las patas. Y eso hace que se destruyan y se hagan muchas bolitas. ¿Okay? Eso se le llama emulsificación. Y la emulsificación es que esa bolota la haga en muchas bolitas para que tengan una capacidad más fácil de pasar hacia el intestino, ¿okay? A la célula intestinal. Entonces, aquí sería como el equivalente a romper carbohidratos en carbohidratos muy chiquitos. Acá sería la emulsificación, el romper los lípidos en lípidos más chiquitos para que se puedan meter al intestino. ¿Okay? Ahora, ya que estamos en el intestino, esos lípidos que fueron emulsificados por la función de la bilis y para que la bilis se secretara, tuvo que haber llegado una señal. Esa señal está dada por una hormona que se llama colecistoquinina. Que la colecistoquinina se libera cuando nosotros pensamos en comer. La digestión no solamente es el comer y ya, se divide en varias fases, 3 específicamente, y una de ellas es cuando piensas en comer o ves la comida, que se le llama fase cefálica, porque está en el pensamiento o está en procesos mentales o procesos cognitivos cerebrales.
Yo veo la comida y al verla yo sé que es algo grasoso, que es algo proteico o algo de carbohidratos. Y si yo veo algo grasoso, comienza a liberar esa hormona para que esa hormona apriete la vesícula y llegue un montón al intestino de bilis para cuando llegue la comida, que ya me la estoy comiendo, ya en el medio haya mucha bilis para poder emulsificarlo. Simón. Ok. A esa hormona también se le llama CCK, por si por ahí la han visto. Ok. Está aquí la pared intestinal. Esta es una célula intestinal. Acá es la sangre. Y acá es la luz intestinal. O la tripa. Para yo pasar de aquí, estas bolitas de grasa, pasarlas hasta acá, tiene que pasar primero por el tejido del intestino, por la célula. Aquí lo que pasa es que para que entre se van a destruir los triglicéridos, van a quedar aquí los ácidos grasos y los gliceroles, luego estos se van a volver a juntar y ya que se junten van a formar de nuevo triglicéridos y los va a mandar hacia la sangre. No solamente van a ser triglicéridos, también van a ser moléculas otro tipo de moléculas que también contengan lípidos, como unas cosas que se llaman fosfolípidos, que son lípidos con fosfatos, ¿okay? O glucolípidos, que son lípidos con carbohidratos, ¿okay? Y así varios. Entonces, esto se va a juntar junto con esto, pero aquí afuera, aquí, eso también aquí, y también el colesterol que nosotros ingerimos se van a ir para acá y van a hacer una super bolota. Y esa bolota se le denomina kilomicrón. Ese kilomicrón tiene unas proteínas de membrana. Esas proteínas de membrana, hagan de cuenta que son su carta de presentación. Aquí no es sangre, me equivoqué. Es la linfa. Es el vaso linfático. Y el kilomicrón, con sus cartas de presentaciones, va a ser vertido en la linfa, que son los vasos linfáticos, que es como los vasos sanguíneos, pero va a la linfa, que son un montón de productos lipídicos. Y estos, hagan de cuenta que así está el cuerpo, cabecita, todo está pasando aquí. Y hay un conducto o un vaso linfático que va subiendo por acá. Y en esta área, en el área torácica, por aquí por donde están las clavículas más o menos, ya se conecta, ahora sí, con un vaso sanguíneo. Y esos kilomicrones que están aquí viajando ya van a ser vertidos a la sangre como tal. Ahora, ya que está en la sangre, va a pasar por el sistema y cuando pase por el sistema, en algún momento va a pasar por el hígado. Y ahí se acaba su vida. El kilomicrón que trae un montón de triglicéridos, trae un montón de las otras moléculas que son una cosa con lípidos, le voy a poner lípidos conjugados, y trae también mucho colesterol. Y traen las proteínas de membrana y
los lípidos conjugados también, parte de su conjugación es con proteínas. Entonces, en su mayoría son lípidos y proteínas. En mayor concentración, lípidos. De esa mayor concentración, los triglicéridos y el colesterol. Cuando vaya pasando por todo el camino del cuerpo hasta antes de llegar al hígado, esta carta de presentación va a ir viajando por el cuerpo, y cuando encuentre a alguien que la traiga, lo va a agarrar, y ese va a ser la llave para que diga, güey, aquí voy a trabajar, y comienza a vertir todo lo que trae adentro. ¿Sí? Quien se encarga de que se comience a vertir es una enzima como señalizadora. Se llama lipoproteína lipasa. Esa va a empezar a que tengan función estas llavecitas y va a comenzar a mandar. Da cuenta que aquí está el adipocito. A que los triglicéridos se vayan para acá, y el colesterol se vaya para acá. ¿Ok? Y esto va a perder triglicéridos y va a perder colesterol. ¿Sí? Y cada vez va a ir siendo una molécula más pequeña hasta que llegue al hígado. Ya en el hígado, todo lo que quedó, todo lo que tenía aquí, se va a destruir y va a quedar un montón de unidades. Un montón de triglicéridos, un montón de ácidos grasos, un montón de gliceroles, un montón de colesterol y de lípidos conjugados. Ahora lo que pase de ahí ya va a depender del hígado. Entonces, hasta este momento, la ingesta de lípidos, si se fijan, no ha mencionado VLDL, ni LDL, ni IDL, ni HDL. Solamente kilomicrones. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ingesta no tenemos estos. Estos los va a producir el hígado. Bueno, comemos, se empaquetan, kilomicrones, pasa por el cuerpo, en el cuerpo va dejando un montón por donde pase y encuentre células que tengan esos receptores, va a dejar unas porciones, se va a ir haciendo chiquito cada vez más, hasta que ya no encuentre otro camino más que llegar al hígado. En el hígado se destruye y deja todos los precursores para comenzar a producir esto. Ahora, el hígado, ya que tenga estos precursores, va a ser algo más o menos similar. Va a agarrar ácidos grasos con glicerol, va a formar triglicéridos, va a agarrar colesterol y lípidos conjugados y los va a empaquetar. Ya que los empaquete, les va a poner estas banderitas que eran similares a las del kilomicrón, que son banderitas para que el cuerpo los detecte. Porque no es malo que haga esto. Esto tiene su función. Su función es que los lípidos haya ciertas unidades de lípidos como de reserva que estén ahí por si algún día lo necesitamos. Haya también ciertas unidades de lípidos que se van a ir a formar hormonas. Haya ciertas unidades de lípidos que van a ir a formar membranas celulares y van a formar algunos segundos mensajeros, etc. Entonces, todo eso se necesita. Y para que llegue al cuerpo, pues tiene que ser enviado de una forma, y esa forma como lo vamos a enviar va a ser con este compadre. ¿Sí? Entonces, el hígado agarra los precursores que venían de los kilomicrones o también de lo que vimos ahorita, de la destrucción de los carbohidratos,
los empaqueta, les pone sus banderitas, su carta de presentación y los avienta. Y cuando los avienta, va a pasar lo mismito que pasaba con el kilomicrón. Va a ir pasando por el cuerpo, las células lo van a detectar, algunas células le van a decir necesito de ti, otras células lo van a ignorar. Quienes necesiten de él van a tener interacción con él y le van a comenzar a robar triacilgliceroles, colesterol, lípidos conjugados. Y en ese cambiar de tamaño, lo que va a cambiar también es la densidad. Porque va a ir pasando de estar, hagan de cuenta, proteína, 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 lípido, 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 lípido. Va a ir tirando lípidos. En la primera célula a lo mejor tira esto. En la siguiente célula tira otro lípido. En la siguiente célula tira otro lípido. Entonces la concentración de proteínas, cada que se va como encuerando o destruyendo, va a ir superando a la concentración de lípidos. Y eso lo va a volver una molécula más densa. Mientras más va perdiendo, se va convirtiendo, se va haciendo más denso. Y cuando se hace más denso y más chiquito, va a ir pasando por estas jerarquías. VLDL, y luego va a ser ILDL, LDL, perdón, después IDL. ¿Sí? Y este va acá. Muy bien. Entonces, el VLDL es el equivalente al kilomicrón de la ingesta de alimentos, pero producido por el hígado o producción endógena, se le llama. Se manda a torrente sanguíneo, pasa por todo el tejido, va perdiendo concentraciones de lípidos, va ganando la densidad de proteínica y en algún momento, ya por ciertas características de densidad y por ciertas características de estas banderitas, se le va a denominar LDL, que es básicamente este, pero como destruido, más chiquito, más apretado y más denso. Ahora, este LDL va a pasar de ser una molécula periférica, LDL, de ser periférico a ser central. ¿Eso qué quiere decir? Periférico, voy a ponerlo aquí, aquí está el hígado. Periférico quiere decir que del hígado hacia afuera. Central quiere decir que de afuera hacia el hígado. Entonces, VLDL, LDL, nos queda uno nomás, que es el HDL. El HDL es el que es de afuera hacia adentro. Estos primeros dos se produjeron en hígado, bueno, se produjo en hígado, se fue hacia la colección corporal, fue dejando un montón de productos y dejó reservas. Entonces, estos que hacen, engordan. Por eso se le denominan como los lípidos malos, porque son los que nos van a atiborrar de grasas. Se le llaman periféricos porque van del centro hacia afuera. Algunos docentes les van a decir que son periféricos y son malos porque van por la periferia del vaso sanguíneo. Eso no es cierto, es una estupidez. Se le llama periférico porque va del centro hacia afuera. Y también dicen que el central es porque va por el medio del vaso sanguíneo.
Es imposible que no vaya, que sepa, ay, voy por el medio nomás, y el otro vaya por afuera. ¿Ok? Entonces, central, del hígado para afuera, deja remanentes, engorda, y el HDL lo que hace es lo contrario que estaba pasando aquí. En lugar de dejar, va a aceptar. Están aquí las banderitas que están ahí como nadando por el vaso sanguíneo y ven para acá y dicen, ah, mira, un lípido que nadie lo ocupó, lo agarro. Y agarra otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y eso lo va a mandar a su almacén o su fábrica de destrucción o reciclamiento de lípidos, que es, otra vez, el hígado. Entonces, va a ir hacia el hígado y va a pasar lo mismo que pasó con el kilomicrón. Llega al hígado, dice, ¿sabes qué? Aquí te traigo todo esto, un montón de triacilgliceroles, colesterol, etcétera. Ahí tú haz lo que tú quieras. Así se destruye. Tenemos otra vez un montón de precursores y esto vuelve a pasar. ¿Sí? Cuando esto se vuelve patológico. Si yo tengo un paciente que está produciendo tiene una ingesta X de lípidos, una ingesta X de carbohidratos y tiene un requerimiento fisiológico X de energía y es equiparable uno con otro, entonces los remanentes de lípidos y producción de lípidos que va a estar haciendo el hígado no van a generar toxicidad porque lo que yo estoy produciendo se está utilizando. Si esta misma persona baja el requerimiento de energía, este se va a ver sobrepasado. O es el mismo requerimiento, pero comienzo a comer de más. Entonces, este va a ganar. Cuando este gana, no podemos desaparecer por arte de magia estas moléculas lipídicas. Tenemos que ponerlas en algún lado. ¿Y dónde va a ser? Pues en los adipocitos, que son el tejido, la célula especializada en poder meter lípidos ahí, que ese lípido se pueda ser metabolizado y pueda ser utilizado. ¿Por qué esta célula es especializada? Porque el metabolismo o el el almacén de lípidos inflama mucho. Es un proceso proinflamatorio. Durante este proceso se liberan un montón de cosas que se llaman radicales libres. Los radicales libres, pues imagino que si no han escuchado, ¿no? Ahí en los comerciales o algo así. Los radicales libres son moléculas que quedan solitas en algún espacio después de alguna función. ¿Qué moléculas son? Generalmente son oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etc. Pero generalmente son estos. ¿Por qué son patológicos si estamos básicamente hechos de esto? Porque estos siempre están unidos a otra cosa. Siempre. No andan por ahí cotorreando. Cuando yo tengo la capacidad o yo sobrepaso la capacidad que tienen las moléculas de que se aparee con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa, entonces en algún momento, en algún periodo de tiempo, estos van a estar solos y estos van a buscar algo con que aparearse. ¿Y eso qué va a hacer?
proteínas. Y las proteínas, cuando se aparean con estas moléculas, les pasa una cosa que se llama desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización? Si yo tengo aquí una proteína que está normal y la mano es un radical libre y le estoy haciendo así cada rato, en algún momento le voy a quitar el tapón. Entonces, cuando le quito el tapón, ya no tiene la misma estructura. Y si no tiene la misma estructura, no tiene la misma función. ¿Qué es lo que pasa con los receptores de insulina? Si yo tengo un receptor de insulina que es así, y la insulina es así, pues va a pasar fácilmente. Si ese receptor se ve desnaturalizado y no sé, porque este quiso entrar, hizo esto. Pues si hizo esto, este ya no va a entrar. Y este sigue teniendo las mismas conformaciones, sin embargo, su forma se vio alterada. Al verse alterada su forma, ya no tiene la misma función que debería tener. ¿Ok? Y ahí llega una disfunción. Entonces, por eso existen los adipocitos, porque los adipocitos tienen mucha capacidad de retener esos superóxidos, supernitrógenos, superoxígenos, sin que se vuelva patológico. Son como muy fuertes. Pero ¿qué pasa cuando naturalmente, fisiológicamente, el adipocito tiene una X cantidad de crecimiento y tiene una X cantidad de poderse duplicar? Eso ya está codificado genéticamente. Entonces, si yo estoy aquí y normalmente me caben 100 mililitros de lípidos, por decir, y le meto más, no porque le meta más, va a seguir creciendo. A lo mejor va a llegar como a 120 y en ese momento decir, ya no puedo. ¿Ok? Y va a comenzar a atiborrar otra célula. O va a decir, ok, me voy a convertir en otras dos células para poder captar más y hace esto. Pero esa capacidad de dividirse, por decir algo, es solamente una vez. Más ya no puede. ¿Okay? Entonces, es limitado su crecimiento y es limitado su división celular. Si yo sobrepaso esa estrategia que hizo el adipocito para poder almacenar más lípidos, entonces en algún momento los adipocitos van a decir, ya me acabaste. ¿Sí? Todo el tejido que yo tengo de adipocitos para poder acumular lípidos ya no es suficiente. Ni voy a crecer más, ni me voy a dividir más. Entonces todo lo que está ahí atorado, mételo por donde tú quieras. ¿Y dónde se va a meter? Donde sea. En el músculo, en las arteriolas, arterias, endotelio, cerebro, hígado, páncreas, donde sea. Y estas células estas células ajenas a los adipocitos no tienen esa capacidad de aguantar la toxicidad de los radicales libres, porque no están hechas para eso. Están hechas para tener lípidos, pero muy poca cantidad. Están hechas para procesar lípidos, pero muy poca cantidad. Y si yo los agarro de almacén, voy a sobrepasar esas capacidades fisiológicas de poder aguantar los tóxicos. Entonces, si yo tengo una célula que se está atiborrando de lípidos y se está atiborrando de radicales libres, los procesos fisiológicos que tiene esa célula se van a ver afectados, porque muchas enzimas se van a ver desnaturalizadas, porque muchas proteínas de transporte se van a ver desnaturalizadas, porque muchos receptores se van a ver desnaturalizados, porque la misma membrana se va a desnaturalizar y en lugar de dejar entrar 10 sodios, a lo mejor va a dejar entrar 2 sodios y los potasios ya no van a poder salir bien, etc. Entonces, la función de la célula se va a cambiar y eso va a generar una disfunción de algún tejido. ¿Cuál? Pues dependiendo de qué órgano se esté analizando. Algo muy... los tejidos que se ven
mayormente afectados, uno son los vasos sanguíneos. Dentro del vaso sanguíneo, una capita que se llama endotelio, que el endotelio es un órgano como tal. Hagan de cuenta que está así un vaso sanguíneo. Lo están viendo como así, como si yo lo cortara así. Por aquí está pasando la sangre y hay un tejidito por aquí, y ese tejidito es el endotelio. Y ese endotelio tiene la capacidad de sintetizar algunas moléculas, y eso a base de enzimas. Algo sonó que me distrae. Ok. Si yo a esta cosita que está aquí, a este vaso sanguíneo, que debería tener, no sé, esta cantidad de lípidos para funcionar, y yo no encontré dónde guardarlos y los empecé a guardar aquí, voy a generar un montón de inflamación. Voy a generar moléculas proinflamatorias que se llaman citocinas. Es como interleucinas, de las más que se habla: interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, etc. Que esos son mini hormonas, son como señalizadores. Y estos van a hacer que algunas enzimas se desactiven. Y aparte, los mismos radicales libres van a desnaturalizar algunas enzimas. Entonces, se da cuenta, si tenemos un 100% de función enzimática, aquí va a caer, por ejemplo, no sé, a un 60%. Y esta cosita de aquí, esas enzimas tienen una de las funciones, es generar óxido nítrico. Que el óxido nítrico es la molécula